El 4 de noviembre de 1970, una mujer y su hija entraron a las oficinas de asistencia social en California. Elizabeth Irene Wiley tenía la intención de tramitar una pensión de ayuda para personas con discapacidad, la cual justificaría con el severo problema de cataratas del que venía sufriendo desde hacía años. Dicho problema, al parecer, hizo que tomara la dirección equivocada mientras caminaba por los pasillos del edificio y terminara en el área de trabajo social infantil. La persona que le atendió no pudo evitar posar sus ojos en la pequeña niña que la acompañaba. Calculó que no debía tener más de 8 años. Su apariencia era bastante deplorable, cosa que no era nada extraño en ese campo laboral. Se veía desnutrida y muy sucia, como muchos otros niños con los que había trabajado, pero esta niña, además, se veía extremadamente temerosa, retraída y con la mirada perdida. Daba la impresión de que le costaba mantenerse en pie y tenía los codos doblados y los brazos a la altura de las costillas, como si los estuviera reposando en los descansabrazos de una silla. La madre y la hija tomaron asiento y la trabajadora social comenzó a hacerles preguntas. Poco sabía que estaba a punto de escuchar una de las historias más increíbles y lamentables de su carrera. Sara era el nombre de esta pequeña, la cual, como mencionamos antes, tenía la apariencia de una niña de entre 7 y 8 años. Sin embargo, su verdadera edad era de 13 años. Hasta ese día, Sara había vivido encerrada en una habitación sin ningún contacto con el mundo exterior. Permanecía atada a una silla todo el día y durante la noche la metían en una camisa de fuerza y dentro de una cuna modificada con reja de alambre. La historia de Ginny Wiley, como la conocería el mundo luego de ser liberada de aquel infierno, es tan interesante como escalofriante, sobre todo si consideramos que la persona que la sometió a todo aquello era nada menos que su padre. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Te saludo con mucho gusto una semana más. Me alegra que estés aquí. Quisiera invitarte a que si te gusta este contenido, me sigas en cualquier plataforma que utilices para escucharme, así como suscribirte a mi canal de YouTube y darme follow en Instagram, TikTok y Facebook. Todos los enlaces que necesitas están en la descripción. ¿Has oído hablar de los niños ferales? En ramas de la ciencia de la mente existe algo conocido como el experimento prohibido. Esto se basa en la teoría de que cosas como el lenguaje y la interacción humana, tal como los conocemos en sociedad, no pueden desarrollarse de manera natural o en aislamiento. Es decir, nuestro comportamiento como seres sociales se debe a que durante nuestra crianza fuimos enseñados a actuar y reaccionar de maneras específicas ante un diverso catálogo de situaciones. Las normas, el idioma, prácticas como el matrimonio o el trabajo son meras concepciones humanas que se han arraigado a través de los siglos. El experimento prohibido sugiere que de aislar por completo a una persona desde su nacimiento y hasta su adolescencia, ésta sería incapaz de imitar o comprender las distintas conductas que nos parecen tan naturales a nosotros, dejando así en claro que ideas como la religión y la educación no vienen incluidas en nuestra periferia biológica natural. Por esto mismo, digamos que nadie se atrevería a someter a algún sujeto para probar esto. Sin embargo, los casos de niños ferales nos han dado un amplio entendimiento precisamente de este fenómeno. Un niño feral es aquel que desde su nacimiento o desde una edad muy temprana permaneció alejado de la sociedad, desarrollando capacidades de supervivencia impresionantes para nosotros, pero careciendo de habilidades de socialización y lenguaje. Historias como la de Mowgli o Tarzán podrían explicarnos este concepto de forma muy clara sin necesitar más detalles. Pues bien, el caso de Ginny Wiley es uno de los más populares en este terreno. Apodada como la niña salvaje, pasó los primeros 13 años de su vida alejada de casi cualquier interacción humana. Esto debido en un principio a que su padre quería evitar que el gobierno se la quitara. En el episodio de hoy escucharemos cómo la depresión, la violencia y la locura muchas veces convergen para ocasionar que seres inocentes sufran de maneras difíciles de concebir. Clark Wiley nació el 29 de marzo de 1901 en Oregón. La información disponible respecto a él es confusa y poco precisa,
Sin embargo, se presume que su padre murió cuando él tenía pocas semanas de haber nacido. Su madre en ese entonces dirigía una especie de burdel o casa de citas. Clark fue un niño descuidado desde muy pequeño, lo que llamó la atención hasta de los clientes del negocio de su madre, haciendo que los servicios infantiles tuvieran que intervenir y lo retiraran de su hogar. Hasta su mayoría de edad creció en casas foster, en donde sufrió bullying por parte de otros niños debido a su nombre original, el cual era algo afeminado, pero no pude encontrar cuál era. Cuando alcanzó la edad legal, se lo cambió a Clark. Se sabría que tiempo después, Clark y su madre se reencontraron y formaron una relación muy cercana. Casi 20 años después del nacimiento de Clark, en Oklahoma, nacería Elizabeth Irene Oglesby, un 4 de diciembre de 1920. Irene, como todos le decían, tenía muy poca formación académica y durante los años 40 conoció a un joven soldado que regresaba al país luego de haber servido en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial y con quien iniciaría una turbulenta relación. El nombre de dicho soldado era Clark Wiley. La diferencia de edad no impidió que estos dos se casaran y comenzaran a vivir juntos en lo que se conoce hoy como Arcadia, en California. Aquellos que conocieron a la pareja contaron nunca haberlos visto especialmente felices o apegados el uno al otro. Se sabe que Clark era un hombre de mal carácter, manipulador y muy violento. Irene, convenientemente para él, era tímida y sumisa. Juntos harían una de las peores combinaciones que existen. La peculiar pareja tendría a su primer bebé el 2 de junio de 1948, una niña a quien llamaron igual que su madre, Elizabeth Irene. Otra de las características que más distinguían el carácter de Clark era que detestaba el ruido, por lo que los constantes llantos de la recién nacida terminaron por enfurecerlo al poco tiempo. Entonces decidió meter a la bebé en un cajón dentro del garage de la casa, solo para librarse del ruido. Para esto no se sabe si Irene se opuso en algún momento o simplemente decidió no entrometerse para evitar problemas con su esposo, quien además solía golpearla a la menor provocación. Es difícil precisar la causa, pero la pequeña Elizabeth murió el 9 de agosto de ese mismo año, con tan solo 2 meses de edad. Se teoriza que por falta de alimento. Esta tragedia poco significaría para que el matrimonio Wiley mejorara sus habilidades como padres. Un año después, el 15 de septiembre de 1949, nace su segundo hijo, a quien llamaron Robert. Tan solo 2 días más tarde, Robert falleció, supuestamente debido a un problema de nacimiento que tenía en la sangre. Durante ese tiempo, otro problema se añadió a la ya de por sí miserable vida de Irene. Comenzó a sufrir problemas de visión, dificultad para enfocar y opacidad en la vista. Hay quienes afirman que este mal comenzó debido a los constantes golpes recibidos de su marido casi a diario, los cuales terminaron por causarle un daño permanente. Clark además sufría de principios de depresión, lo que por supuesto no ayudaba para nada a mejorar su carácter. Al parecer, el destino estaba obsesionado con otorgarles el regalo de la paternidad a estos dos. Fue así que el 11 de marzo de 1952 nace John Wiley. John no corrió con la misma suerte que sus 2 hermanos, a quienes nunca conoció. Por otra parte, su infancia no fue nada sencilla. Clark no limitaba sus ataques a su esposa. También comenzó a agredir de manera violenta al pequeño John. Este aprendería desde muy temprana edad el valor del silencio, ya que el ruido era lo que más hacía enfurecer a su padre. Un papá violento y una madre sumisa y con cada vez peor visión hicieron de John un niño solitario y retraído. La madre de Clark, con quien habíamos dicho que forjó una estrecha relación luego de su reencuentro, se dio cuenta de este problema y le propuso a la pareja llevarse a su pequeño nieto John, de entonces 4 años, a vivir con ella, a lo que estos accedieron. Poco después, el 18 de abril de 1957, nació Susan Wiley, la protagonista de nuestra historia. Hasta aquí, el destino de la recién nacida Susan no parecía que fuera a ser diferente al de su hermano mayor John. Sin embargo, un suceso inesperado traería un infierno mucho peor para todos. El 29 de diciembre de 1958, el pequeño John se encontraba caminando en la calle con su abuela, cuando un conductor ebrio perdió el control de su vehículo y atropelló a la anciana mujer, quien murió casi al instante.
La muerte de su madre afectó mucho a Clark, empeorando en gran manera sus cuadros de depresión. Poco después del accidente, la familia Wiley se mudaría a la casa de la recién fallecida abuela en el condado de Temple. Sería en esta casa donde Susan padecería de un encierro aterrador. De manera gradual pero rápida, Clark comenzó a ser más y más irracional con su familia. Comenzó a prohibirle salir de casa. Al pequeño John se le permitía salir únicamente para ir a la escuela, y había severas consecuencias para todos si ponían un pie fuera de la casa sin autorización, o si interactuaban con algún vecino o alguien del exterior. Debido a una supuesta tardanza en el habla de Susan, quien no dijo palabras hasta los 20 meses, Clark decidió llevarla con un médico. Este les dijo que era posible que Susan sufriera de algún deterioro o discapacidad mental. Esta noticia fue posiblemente el detonante que Clark necesitaba para llevar su locura al extremo. Preocupado por el supuesto retraso mental de su hija y el creciente problema de cataratas de su esposa, que no había hecho más que empeorar desde el principio, Clark supuso que no pasaría mucho tiempo antes que servicios infantiles le quitaran a su hija, o que la encerraran en una institución. Entonces, un día, decidió que sería él quien le diera tratamiento a la pequeña Susan de apenas 1 año y medio. Encerró a la bebé en un cuarto trasero de la casa. Durante los próximos 12 años, pasaría sus días amarrada a un urinario o en una cuna a la cual su padre le había cambiado los barrotes por rejas. Desde el primer día le prohibió terminantemente a la madre y a John la entrada a ese cuarto, así como tener cualquier interacción con Susan. La rutina de la niña era terriblemente simple. Durante el día pasaba las horas sentada, amarrada al urinario con los brazos a los lados, para evitar que hiciera sus necesidades en cualquier otro sitio del cuarto, al cual, por cierto, Clark le había bloqueado la única ventana y entrada de luz natural, por lo que la pequeña se la pasaba en la penumbra. Durante la noche, Clark metía a Susan en una camisa de fuerza que él mismo había confeccionado, para después colocarla en la cuna, o en este caso, tal vez jaula describiría mejor aquel objeto. Sin embargo, en ocasiones, el hombre se olvidaba por completo de su hija, quien tenía que pasar la noche atada al urinario sentada bastante seguido. Susan permaneció desnuda durante todos esos años, provista solamente de un pañal, el cual, como puedes imaginar, no era cambiado en varios días. Como nadie podía entrar ni hablarle, Susan nunca aprendió a comunicarse. De hecho, Clark le tenía estrictamente prohibido producir cualquier tipo de sonido. Si la escuchaba gritar, gemir o llorar, entraba a golpearla con una tabla de madera. También, Clark le gruñía y ladraba como un perro a través de la puerta, con el objetivo de asustarla y que permaneciera en silencio. Las únicas veces que se comunicaba con ella utilizando palabras era para gritarle y amenazarla. Según registros, la pequeña Susan perdería la capacidad de llorar. Su alimentación consistía únicamente en leche y comida para bebé. Según se sabría, casi nunca recibió alimentos sólidos, lo que afectó gravemente su desarrollo físico y mental. Su padre, cuando se acordaba de alimentarla, entraba al cuarto y en sus manos le ofrecía cereales o, en casos muy raros, huevos cocidos, los cuales Susan tenía que comer directamente de las palmas de su captor, al estar ella atada en todo momento. La vida no era particularmente distinta para Irene o John, quienes, a pesar de no estar amarrados, seguían a merced de Clark, a quien, por cierto, Irene describiría con las palabras psicópata violento. El creciente problema de la vista hacía que la pobre mujer no pudiera salir de la casa ni realizar las actividades más esenciales. En cuanto a John, tenía la instrucción de volver inmediatamente a casa después de la escuela, y después no se le permitía ni siquiera asomarse por las ventanas. De vez en cuando, Clark dejaba que su esposa y su hijo salieran un momento al frente de la casa, pero solo hasta ahí. Según contarían, el desquiciado hombre no los perdía de vista ni un segundo. Sentado en una mecedora, los vigilaba atentamente, con una pistola cargada en la mano. Los años pasaron. La ventana del cuarto de Susan, que había sido cubierta con plástico negro, se abrió un poco de una esquina debido al desgaste, dejando un hueco de unos 5 centímetros por los que la niña podía ver una fracción del cielo,
y según la investigación, escuchar música aislada de piano proveniente de la casa de los vecinos. La vida se había convertido en un infierno rutinario para la esposa y los hijos de Clark, quienes se sentían impotentes y aterrados ante la presencia de su padre, que se había apoderado de sus voluntades y los controlaba de manera minuciosa. Pero por supuesto, las cosas están destinadas a cambiar en algún punto. Un día en el año de 1970, Irene aprovechó un momento en el que Clark había salido a comprar comida, y entre ella y John, que ya tenía 18 años, forzaron la puerta del cuarto donde Susan había estado cautiva durante más de 11 años y huyeron de la casa. Irene buscó ayuda en casa de su madre, quien la recibió junto con sus hijos. Los Oglesby no eran una familia con dinero ni contactos, por lo que Irene tuvo que pensar cómo mantendría a sus 2 hijos a partir de ese día. Fue entonces que el 4 de noviembre de ese mismo año acudió a las oficinas de Asistencia Social de California. Buscaba el área de ayuda para personas invidentes, caminando lentamente con un bastón y Susan a su lado. Por accidente, terminaron entrando en la oficina de trabajo social infantil, donde por fin daría a conocer su desgarradora historia. Los trabajadores no pudieron evitar mirar a la niña que acompañaba a Irene, con la mirada perdida y evidente dificultad para caminar. Quien les atendió intentó conversar con Susan, pero ésta no emitía palabras, sino sonidos infantiles y gruñidos, como si quisiera imitar a un animal. La primera impresión que tuvieron fue de que la niña era autista. Sin embargo, tras escuchar la historia de la madre, los trabajadores sociales avisaron inmediatamente a la policía. Mientras Susan era trasladada a un hospital infantil, un par de oficiales acudieron al número 6722 de la avenida Golden West, el domicilio de los Wiley. La intención era realizar un chequeo de bienestar, ya que no se podía tomar como verdadero al 100% el testimonio de Irene. Debían realizar una investigación primero. Sin embargo, al entrar, encontraron el cuarto que describió la madre y el urinario y la cuna donde Susan había permanecido amordazada por tantos años. Ambos padres fueron arrestados por maltrato infantil, y Susan pasó a estar bajo custodia del Estado. En ese momento pesaba tan solo 25 kilos, es decir, poco más de la mitad del peso promedio para alguien de su edad. Una de las trabajadoras que estuvo a cargo de ella le cambió el nombre a Ginny, que es una especie de diminutivo en inglés para genio. Su rescate fue apenas el principio de una larga y complicada recuperación. Eran múltiples los problemas que presentaba, empezando con su incapacidad para hablar. Conocía unas cuantas palabras y casi todas reflejaban lo único que escuchó durante años, como basta y no. Al haber permanecido inmovilizada por tanto tiempo, había desarrollado un problema de incontinencia. Era incapaz de expresar necesidades como hambre o sed de manera convencional. Salivaba constantemente, gruñía, mordía y rasguñaba a quienes intentaban acercarse. Sus brazos estaban permanentemente flexionados. Era incapaz de extenderlos y caminaba encorvada dando pasos muy débiles. Ginny solía masturbarse en cualquier momento y con cualquier objeto que encontrara, lo que hizo pensar a los trabajadores que había sido abusada, aunque de esto no se encontró evidencia definitiva. El tratamiento comenzó de inmediato y la Asociación de la Salud Mental de los Estados Unidos destinó una gran parte de sus fondos para su investigación. La comunidad científica estaba fascinada con el caso y se vio como la oportunidad de esclarecer muchas incógnitas acerca de las consecuencias del aislamiento. En cuanto a sus padres, bueno, antes del juicio, Clark fue encontrado en su casa muerto con una herida de bala en la cabeza autoinfligida y una nota que decía: "El mundo jamás lo entenderá". Irene y John fueron declarados inocentes, ya que se comprobó que nunca estuvieron realmente involucrados en los abusos infligidos a Ginny, además de estar ellos también en una situación de peligro y amenaza constantes. El progreso de la niña fue bastante prometedor y rápido. Al principio, pasaba la mayor parte del tiempo con la boca herméticamente cerrada y se rehusaba a hablar. Sin embargo, poco a poco fue aprendiendo palabras y expresiones simples. Pero en 1974, la asociación decidió que su caso ya no era de interés y los avances obtenidos no ameritaban que se siguiera invirtiendo dinero.
Luego de vivir un tiempo con su madre, quien se había operado la vista pero era incapaz de cuidarla, Ginny pasó por alrededor de 6 casas temporales, donde se sabe que siguió siendo maltratada de diferentes formas y sufrió varias regresiones. Lo último que se supo es que permanece en una institución mental de Los Ángeles. El caso de Ginny Wiley nos provoca muchas preguntas y sensaciones. Por un lado, es cierto que es científicamente fascinante y puede revelarnos información muy relevante acerca del fenómeno de los niños ferales. Pero por otro lado, nos hace sentir un enorme vacío si pensamos en que Ginny jamás tuvo un amigo, jamás recibió un abrazo de su madre, nunca pudo acudir a su padre cuando tenía miedo. Tuvo que vivir en constante oscuridad y terror durante años, sin saber siquiera que algo como la esperanza existía. Ginny se perdió de lo que muchos consideran son los mejores años de la vida. Su infancia fue reemplazada por un tormentoso encierro del que al parecer no logró salir, ni aún después de ser liberada. Te agradezco mucho haber escuchado el episodio de esta semana. Espero reencontrarnos aquí también en el futuro. Apreciaría mucho que calificaras el podcast con 5 estrellas y que te suscribas a mi canal de YouTube, donde también subo más contenido. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.